En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les guarde, les bendiga. Nuevamente estoy con ustedes, hermanos, para exponer las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hechos milagrosos y todas las predicaciones y el trabajo que hicieron los apóstoles, que estaban llenos del Espíritu Santo y que ejercieron su ministerio en el poder del Espíritu, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, y también lo mismo que hicieron los profetas en la antigüedad. Cuando leemos las Sagradas Escrituras vemos que siempre fue el Espíritu Santo que descendió sobre los seres humanos escogidos por Dios para que cumplieran el ministerio que Dios les había designado. Ahora la iglesia tiene un ministerio, sobre todo el ministerio de dar testimonio de Cristo, de predicar el Evangelio. Vayan por todo el mundo, dijo el Señor. Yo le doy autoridad a ustedes porque a mí me ha sido dada la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora pues, dijo el Señor, yo les delego autoridad para que vayan por todas partes y para que le prediquen el Evangelio a toda criatura. Los que crean serán salvos. Los que no crean al mensaje que ustedes prediquen, dijo el Señor, serán condenados. Pero la salvación es poder de Dios, como dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Sobre todo, primariamente, es poder de Dios para salvar a la raza humana caída. Es la manifestación del poder de Dios, por eso la Gran Comisión dice que el poder de Dios comienza por la salvación, por la forma en que el Espíritu Santo obra en el corazón y en la mente de las personas que tienen ese corazón endurecido, entenebrecido. Porque el ministerio del Espíritu Santo es obrar dentro del corazón, de la mente de los seres humanos y convencer a los seres humanos que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, que Dios envió al mundo para salvarnos. Es convencer al pecador que es pecador y que no cree en la persona de Cristo y que necesita arrepentirse del pecado de incredulidad de Cristo y creer en Cristo. Y esta es una obra de convencimiento que el Espíritu Santo hace en el corazón de los seres humanos. También, claro, el Espíritu Santo usa su grandísimo poder para iluminar la mente de aquellos que están muertos en delitos y pecados, de aquellas personas que viven sin Dios y sin fe y sin ninguna esperanza. Pero el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón de las personas, como Jesucristo dijo: conviene que me vaya, porque si me voy les enviaré otro Consolador que esté con vosotros para siempre. Y este Consolador entonces convencerá al mundo de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el Dios de este mundo, que es el diablo, ha sido ya juzgado y también derrotado. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios que obra profundamente en el corazón, que ilumina
que convence de pecado, que abre los ojos de aquellos que no ven, porque el hombre natural no entiende ni comprende las cosas del Espíritu, que es necesario que el Espíritu Santo manifieste su grandísimo poder, iluminando, convenciendo y convirtiendo al pecador a Dios. Pero ese poder también se manifiesta en el cuerpo físico de las personas. Por eso es que se dice, en la Biblia se enseña que la salvación es totalmente integral. Tiene que ver con la totalidad del ser humano, con el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso nosotros vemos, cuando escudriñamos la Biblia y cuando vemos la acción del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, como habían grandes milagros, sanidades, liberaciones, como Dios actuaba a través de la naturaleza que Él mismo había creado. Como en el Antiguo Testamento los mares se abrían, los ríos se detenían para que el pueblo de Dios pasara en seco. Cómo Dios controlaba las plagas de animales, cómo Dios hacía llover o no hacía llover, cómo se manifestaba el poder de Dios, la soberanía de Dios sobre lo que Él había creado. Vino Cristo y Cristo también enmudecía la tempestad, y el Señor caminaba sobre las aguas como una persona puede caminar sobre una calle. Vemos pues que el Evangelio es una manifestación del poder de Dios en todo sentido, en todo lo que Él ha creado. Sean cosas visibles o invisibles, sean cosas espirituales o materiales. Dios es el autor y el creador de todas las cosas, y Él ejerce poder, control y soberanía sobre todas las cosas. Y la iglesia ha recibido, amado hermano y hermana, ese poder. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Desde el mismo día que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos regeneró, nos iluminó y puso fe en nuestros corazones para que por esa fe pudiésemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y el Espíritu Santo ha seguido actuando en el interior de nosotros, perfeccionando nuestra vida, llevándonos al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Tratando con todos nosotros. Y el Espíritu Santo también, amados hermanos, ha estado obrando en el cuerpo de todos aquellos que tienen fe en el Señor. El Espíritu Santo ha sanado, porque se dice allí que el Espíritu Santo a través de la iglesia sana, libera, hace milagros, prodigios, hace sanar. Que la única condición es que no pequemos contra el Espíritu Santo, que no lo contristemos y que no lo apaguemos. Y que la condición usual o normal que el cristiano debe de experimentar diariamente es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando estudiamos el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo hubieron grandes avivamientos. Por ejemplo, ya hemos estudiado cuando Pedro y Juan hacen un milagro, sanando a un cojo que se encontraba en la puerta del templo. Y eso fue tan notorio que ellos fueron llevados ante las autoridades eclesiásticas del pueblo de Israel y los conminaron a hablar. Y les preguntaron que cómo es que habían hecho ese milagro y en qué autoridad habían hecho ese milagro o en qué no.
Y Pedro dijo, puesto que se nos pregunta, ¿cómo es que este hombre fue sanado? Quiero decirles que en el nombre de Jesús de Nazaret está completamente sano en vuestra presencia. Porque ustedes han rechazado esa piedra angular que es Cristo, la principal piedra que puede y que edifica la vida espiritual del pueblo de Israel. Ustedes, los edificadores, rechazaron a Jesús, lo entregaron en manos de hombres pecadores y mataron al autor de la vida. Pero quiero decirles a ustedes que este hombre que está aquí plenamente ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces Pedro dijo, fue más allá y dijo, y no solamente esto, porque no ha sido dado otro nombre a los seres humanos, a los hombres, bajo este cielo en que se pueda ser salvo, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así pues, ese de nuevo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio testimonio. Y a lo largo, pues, de estos años, más de 2000 años de la existencia de la iglesia debe de ser fuerte y no débil. La iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo. La iglesia debe de ser llena de fe. La iglesia debe de ser llena de sabiduría. Sabiduría, fe y poder son condiciones necesarias para que nosotros podamos cumplir el ministerio. Pero ¿qué implica ser lleno del Espíritu, ser lleno de fe y ser lleno de valentía y dar testimonio de Cristo? Implica que tenemos todos los días que buscar el rostro de Dios. Que permanecer lleno del Espíritu Santo significa permanecer en oración, en estudio bíblico, porque no solo de pan vive el hombre vive sobre todo alimentando su espíritu con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo característico de la iglesia primitiva era que todo el mundo oraba, hermano. Era una iglesia orante, una iglesia que oraba de día y de noche. Una iglesia que permanecía llena del Espíritu Santo y donde a causa de esa llenura del Espíritu, los dones que están ahí escritos y explicados en el Nuevo Testamento se manifestaban. El don de fe, el don de hacer milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, los dones de sanidades, que está ahí en plural, dones de sanidades, todos esos dones se manifestaban con gran poder y frecuencia en la comunidad cristiana. Pero esa manifestación de los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus, el don de servicio, el don de misericordia, todos esos dones que se describen en el libro de Corintios y también en el libro de Romanos y también en el libro de los Efesios. Todos esos dones que se encuentran ahí escritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son dones que el Espíritu Santo ha repartido a cada creyente según la soberanía y voluntad del Espíritu. Lo que nos corresponde a nosotros es no ignorar respecto a los dones espirituales, porque así comienza Pablo el capítulo 12 de 1 Corintios. Dice que no debemos de ignorar, porque la ignorancia en ninguna área de la vida humana es buena. En realidad,
es por causa de las tinieblas, de la ignorancia, es por causa de la ignorancia que nosotros cometemos grandísimos errores. La gente está en tinieblas, camina en tinieblas y no conoce la luz del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros somos la luz del mundo, dice. No solamente Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo, sino que dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, no debemos de ignorar nada respecto a los dones, porque imagínense ustedes que todos los obreros, todos los trabajadores que construyen ciudades y toda clase de artefactos en el mundo, ignoraran cómo es que deben de usar las herramientas para la construcción, no habría entonces nada edificado, fuera un caos. Una humanidad sin herramientas es una humanidad que no puede avanzar hacia el futuro y hacia el crecimiento y prosperidad. Una iglesia que ignora las herramientas que Dios le ha dado a cada miembro del cuerpo es una iglesia que está paralizada. No puede ejercer ninguna función porque ignora todo lo respecto a los dones espirituales. Entonces, por eso Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren respecto a los dones espirituales. Una de las cosas que tenemos que aprender es sobre el ministerio del Espíritu Santo y cómo debemos de hacer la obra de Dios, analizando los dones que Dios nos ha dado, conociendo esos dones, poniendo por obra, perfeccionando esos dones para que la iglesia pueda crecer, madurar, edificarse, porque la Biblia dice que debemos de edificarnos los unos a los otros. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos esa manifestación de los dones. Y toda la gente veía que a través de la manifestación de los dones, que Pablo le llama las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando la gente veía todo eso y la iglesia también observaba esas manifestaciones, veía al Espíritu Santo allí y veía el gran poder, el supereminente poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Pero el condicionante, o sea, la condición que la Biblia pone es que nosotros no contristemos el Espíritu, no apaguemos el Espíritu y que nosotros vivamos una vida de intensa comunión con el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con nosotros. Y esto es diariamente con nosotros, la comunión del Espíritu. Entonces tengamos una vida de intensa comunión con el Señor, de búsqueda del rostro del Señor, principalmente nosotros, los que predicamos, los que pastoreamos, los que decimos que somos ministros de la palabra y que Dios nos ha escogido y nos ha concedido el privilegio y el honor de servirle pastoreando a su pueblo. Nosotros, todos nosotros, hermanos, debemos del Espíritu Santo y tener una intensa conocer bien las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras son la guía infalible que Dios nos ha dado para que nosotros sepamos cómo conducirnos en el camino de la salvación. Es la palabra autoritativa de Dios la que prevalece en nuestra vida. Bien, entonces seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Busquemos su rostro e incrementemos nuestra comunión de día a día. Dios le guarde,
y lo espero mañana en este estudio. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.